restos humanos en los museos. Acaba de ser un motivo de grandes titulares en los periódicos y en los informativos o noticieros españoles, la idea de que una momia de la cultura guanche fue retirada de los estantes, de las vitrinas del Museo de Arqueología y de momento está almacenada. La cultura guanche es una cultura que se desarrolló en la isla de Tenerife y, entre otras cosas, hicieron trabajos de momificación apasionantes. Yo ya había visto, recuerdo cuando, por ejemplo, Egipto le regaló una momia a México, y entonces en la primera sala del Museo Nacional de Antropología e Historia, que estaba precisamente dedicada a la historia del ser humano, para que te ubicaras en tiempo y espacio antes de entrar al mundo indígena americano, mesoamericano en este caso, porque el Museo de Antropología se dedica a la cultura mesoamericana. Había una momia egipcia y era una gloria tenerla, porque era la posibilidad de ver una momia en directo, que había sido regalo del gobierno egipcio. La última vez que estuve en el Museo Británico, amo el Museo Británico, lo siento, vi que las momias ya no estaban. Las momias que se podían ver ya no se podían ver. Y me pareció que esto era una exageración basada en una buena idea. Y ahora que se ha desarrollado esto en España, pues me puse a ver de dónde había salido la idea. La idea salió de esta carta de compromiso para el tratamiento ético de restos humanos en los museos estatales, adscritos y gestionados por la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura, que ya podían haberle puesto más cortito. Pero bueno, y esto pues lo dice el Ministerio de Cultura y nos dice que en las últimas décadas se produjo una evolución en la conceptualización y tratamiento de los restos humanos conservados en las instituciones museísticas. Este cambio ha trascendido su consideración exclusiva como objetos. Yo nunca los vi como objetos, pero bueno, y a ellos. De manera que en la actualidad se reconocen por tratarse de vestigios de personas fallecidas que fueron separadas de su contexto funerario, sagrado o doméstico. Ya empezamos con las palabras que no tienen nada que hacer en un análisis científico y serio de la realidad. Así como otros contextos derivados de situaciones de muerte accidental o violenta, dimensión por la que se recomienda un tratamiento específico y diferenciado de otro tipo de bienes. Ahí sí estoy totalmente de acuerdo. No puedes tratar los restos de un cuerpo humano como tratas un trozo de cerámica o una talla en madera. De acuerdo, hasta ahí sí. Pero el problema aquí es cuando se habla al final que el código deontológico que habla de los restos humanos dice que deben ser tratados con respeto y dignidad, totalmente de acuerdo, y de conformidad con los intereses y creencias de las comunidades y grupos étnicos o religiosos de origen. Y aquí sí estoy completamente en desacuerdo. Primero que nada porque hay un imperativo científico de conocimiento que va por encima de las creencias, intereses y creencias de las comunidades étnicas y grupos religiosos, grupos étnicos o religiosos de origen. Espérate. Y por parte de la carta se señala aquí en el último sobre la expresión de restos humanos en casos así como muy excepcionales, que no detalla cuáles son, pero dice: se tendrán en cuenta las declaraciones, intereses, prácticas y creencias de la comunidad o grupo étnico o religioso de origen, no mostrándose los restos cuyas comunidades se opongan a su exhibición. ¿Sabes qué? Que si yo el día de mañana soy objeto de una exposición museística, no tengo planeado quemarme, pero digamos que mis cenizas, en una urnita así, bonita, que le abres y suena música de los Beatles, va a ser presentada en un museo. Y mi comunidad de origen, que es la de mexicana, o si quieren la de Gijón, me da exactamente igual,
va a decir que sus creencias religiosas le impiden que mis cenizas, que no tengo ninguna creencia religiosa ni nada que ver con las tonterías en las que creen la mayoría de las personas que me rodean, que son católicos, tanto en México como en Asturias y en España en general, que no se muestren porque esas personas tienen potestad sobre mis restos. No, ¿por qué van a tener potestad sobre mis restos los que viven en México o en Asturias dentro de 100 años y son católicos? Es como los cementerios indios, ¿no? De Estados Unidos. Dice, a ver, si hay que respetar, hay que ser sensibles y delicados, pero no hay que ser imbéciles. Queremos respetar a las culturas que fueron víctimas de coloniaje, de salvajismo, de explotación, muchas veces de esclavitud y servidumbre, y por supuesto que hay que hacerlo, pero en lo relevante, no en lo cosmético, no en lo verdaderamente superficial. Y te voy a decir por qué. Todos estos restos han sido tratados de una manera enormemente respetuosa, y si no, deben ser tratados de manera mucho más respetuosa. Pero que es importante que un joven que va a un museo vea el resultado de la momificación, por ejemplo, o los restos de una trepanación de cráneo que empezó a curarse y que nos presenta datos, misterios o cuestiones interesantes sobre cómo se hacían las trepanaciones para que alguien soportara que le sacaran un círculo de hueso de este tamaño del cráneo y sin embargo sobreviviera y el hueso empezara a cicatrizar y empezara a generar nuevos osteocitos. No, eso solo lo deben estudiar los médicos. No, yo creo que un joven debe ver esos restos o debe ver restos, por ejemplo, de cabezas, de cabezas alargadas por deformación craneal, que fue costumbre en muchos pueblos, sobre todo hispanoamericanos, ¿no? Los mayas, hasta mediados del siglo, finales del siglo XIX, todavía se deformaban el cráneo. Yo creo que ver uno de esos cráneos y saber lo que estás viendo ayuda a que no llegue el imbécil de Maussan o el señor Iker Jiménez a decirte que esos cráneos son un misterio y probablemente son de extraterrestres. Es decir, representa un conocimiento real el acercarse a ciertos restos humanos o ver los efectos de la sífilis en los esqueletos. Bien, dicho eso, te voy a decir que hubo dos casos que yo entiendo que están tratando de equiparar con la exhibición de otros restos humanos en museos arqueológicos donde tienen motivo y razón de estar. Y son estos dos casos. Mira, el primero es el de la señora Sara, le pusieron Sara Chartier, debería llamarse Bartman, una mujer hotentote, que además es un nombre denigrante que los holandeses le pusieron a un grupo, a los africanos, a los surafricanos, cuando colonizaron Sudáfrica. Y esta mujer fue convencida por la enorme esteatopigia que tenía. La esteatopigia es la enorme acumulación de grasa en los glúteos que se exhibiera en Europa. Finalmente aceptó exhibirse en Europa, al principio voluntariamente, pero luego parece que no tan voluntariamente. Era una curiosidad, o por supuesto hubo científicos que la estudiaron, pero sobre todo era una exhibición morbosa de su esteatopigia. Cuando murió, su esqueleto fue exhibido junto con un molde completo de su cuerpo que se había hecho, que los moldes, por cierto, están excluidos de la carta compromiso a la que estamos haciendo alusión. Llegó un momento en que se robaron el cráneo, finalmente le devolvieron el cráneo, se exhibió el esqueleto, se hizo negocio con el esqueleto y finalmente, después de muchas gestiones, en 2002 fue enterrada en Sudáfrica, en la zona que más o menos creen que de allí procede, porque no hay un registro ni una cadena de custodia de esta pobre mujer de Chartier Bartman. La otra mujer que vemos a la derecha es Julia Pastrana, una mujer que nació en Sinaloa en 1834 y que murió en 1860 a los 26 años de edad.
Ella tenía hipertricosis terminales, que quiere decir que tenía vello en todo el cuerpo, los casos de los llamados hombres lobo o niños lobo mexicanos y de otros lugares, y rusos también, han sido famosos incluso en los espectáculos de freaks o de gente que no es como los demás, que son como los demás, excepto en su aspecto, ¿no? Pero aparte Julia Pastrana tenía algunas otras enfermedades, entre otras eh, una hiperplasia gingival, o sea, una hiperplasia de las encías que modificó el aspecto de su rostro. Aún así llegó a tener un hijo que no pudo vivir más que 3 meses, que tenía los mismos problemas que ella y que fue conservado. Cuando ella murió, fue no momificada, taxidermizada. Y el cuerpo taxidermizado pequeñito, por cierto, esta mujer y su hijo se estuvo exhibiendo durante 100 años casi por todo el mundo. Y fue propiedad de diversas personas y era vergonzosa la forma en que se exhibía el cuerpo de Julia Pastrana, la mujer mono, como le llamaban, con una absoluta falta de sensibilidad. Parece que era una mujer además inteligente y amable. Y no fue sino hasta 2013 cuando por las gestiones de un montón de gente fue enterrada en Sinaloa, más o menos en Sinaloa donde había nacido. El trato que se les dio a estas dos mujeres es absolutamente vergonzoso. Es aterrador y por supuesto es una lección para no volverlo a hacer. Pero no tiene nada, absolutamente nada que ver con la exhibición de otros restos humanos que se hace de manera totalmente ética, respetuosa y clara y educativa y formativa en museos arqueológicos serios. Creo que el brochazo de igualdad, la brocha gorda con la que se ha manejado esto, es vergonzosa y es errada, porque se devuelve a la oscuridad algo que debía estar a la luz, generando además en los jóvenes, que son los que pueden ser los espectadores que más se benefician de conocer este tipo de restos, generando en ellos el morbo, precisamente por el aspecto de una momia, por el aspecto de un cráneo con restos, con los efectos de la sífilis, etcétera, etcétera. Todas las formas en que pueda ser. Hay un museo en Londres, precisamente, no me acuerdo ahora cómo se llama, seguramente me lo recuerdan ustedes ahora, y luego aparecerá aquí el letrero. Hay un museo que es un museo solamente de restos humanos, de esqueletos, donde está, creo, el esqueleto del hombre elefante, donde hay todo tipo de deformaciones o de especímenes médicos que uno puede visitar y que es interesante e importante visitar, creo yo, porque saca de la oscuridad a la luz cosas que todos debemos saber y conocer. Y no se puede sacrificar el conocimiento en base a un respeto mal entendido, atribuyéndole a los que hoy viven en tal lugar la potestad sobre los que allí vivieron en el pasado, porque no es de ellos. No sé si me explico. Voy a caer muy mal con esto, ya lo sé, pero me da igual.